Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como podrán ver en el título, este video va a ser un poco diferente. Vamos a crear mi Vision Board 2026 y ustedes se pueden ayudar de qué manera yo utilizo las imágenes para inspirarme y crear mis nuevas metas. Este año vamos a reiniciar y planear nuestras nuevas metas. Y todas las metas que planificamos el año anterior las vamos a llevar al siguiente nivel. ¿Quién está emocionado por iniciar este año nuevo? Porque yo la verdad que sí. Este año 2025 para mí fue el año de iniciar. Fue el año donde yo inicié mi canal de YouTube. Fue el año donde yo comencé a grabar videos constantemente. Y sí, hasta fui constante en el gimnasio. Cosas que se hace difícil pero no imposible lograrlo. Ahora el año 2026 es el año de la transición y de subir al siguiente nivel. Estoy súper emocionado. Espero que se queden en este video y por favor hagan este reinicio conmigo. Muy bien, iniciemos con el video. Lo primero, para crear el Vision Board, como yo lo voy a hacer en digital y para mi teléfono, voy a investigar primero las medidas exactas que utiliza mi dispositivo para que no se vea ni muy borroso ni cortado. Si ustedes no saben sus medidas exactas para el dispositivo que lo van a hacer, pueden investigarlo en internet. Como yo investigué las medidas exacta. Mi dispositivo, sus medidas son 2160 por 3840 píxeles. Estas medidas las trasladamos a Canvas y le damos crear nuevo diseño. Ahora vamos a tener la plantilla en blanco y procedemos a buscar las imágenes en Pinterest. Bueno, las primeras imágenes que decidí buscar fueron las de cuartos o setups, que representan prácticamente la constancia de la grabación de video y de seguir mejorando mi fondo para que no sea un fondo aburrido ni que siempre sea el mismo. También busqué imágenes de escritorios, de monitores, de pantallas y programas, que esto para mí significa la constancia en la edición, el cómo yo disfruto editar mis propios videos. Y también me gustaría mejorar mi ergonomía al momento de editar, ya que la que utilizo actualmente no es tan cómodo, pero en este sentido es siempre mejorándolo de a poco, no es que se tenga que ver exactamente igual que en la imagen. También busqué una imagen que me ilusiona mucho. En este caso fue la de 1000 seguidores para YouTube. Yo sé que tal vez no lo pueda conseguir, pero también podemos utilizar metas, en este caso para el Vision Board, de que se pueden alcanzar a largo plazo. No necesariamente para alcanzarlo este año, los 1000 seguidores, pero sí recordándome de que puedo seguir trabajando para llegar a esa meta. La siguiente imagen es de una cámara. Puse la cámara porque me gusta grabar contenido y me he propuesto seguir mejorando la calidad de mi contenido. En este caso, la cámara también va ligada a la siguiente imagen, que es dinero. El dinero no representa sacar dinero de la creación de contenido, sino que establecerme como meta ahorrar este año para poder seguir mejorando los productos con los que estoy grabando. La siguiente imagen que busqué es sobre un escenario y público, y se estarán preguntando para qué o qué significa para mí. No es que quiera ser cantante o que quiera actuar, sino que me propuse este año dar charlas gratuitas en diferentes centros con público para concientizar a las personas sobre la salud mental. El siguiente platillo, que se ve súper delicioso en la imagen, es sobre recordarme de que tengo que también comer saludable. Yo sé que de vez en cuando un gustito como un dulce o un pastel no está mal, pero sí proponerme comer saludable. Sí lo he hecho hasta el momento, pero quiero seguir recordándomelo. Yo sé que en la imagen anterior puse comida saludable y yo sé que esta no es nada saludable, pero como les digo, de vez en cuando darse un gusto no está mal. Siempre necesitamos comidas que nos hagan sentir bien. En este caso a mí me hace sentir bien el sushi y espero seguir este año disfrutando de esos placeres que nos da la vida. También, como les comenté, que este año comencé a ir al gimnasio más constante. No fallé. Sí fallé tal vez una vez a la semana, pero no fue porque no quiera ir, sino porque el trabajo se complicaba y entonces no podía, pero hay que saber sobrellevarlo. Si no se puede, está bien, simplemente seguir haciéndolo. Si fallas un día, no significa que vayas a fallar o dejarlo hasta ahí y comenzar el siguiente mes. No, puedes iniciar o continuarlo mañana. En este caso, yo puse la imagen de Mike Sommerfeld, que es un Mr. Olympia que yo sigo en Instagram. Y entonces, no es que me quiera poner como él físicamente, sino que me recuerda cómo yo me siento bien o qué disfruto haciendo que me hace sentir bien. En este caso, ir al gimnasio.
gimnasio. Ahora vamos a ordenar todas las imágenes que buscamos en el Vision Board. Como pueden ver, hay un espacio ahí que se ve como en blanco, pero podemos mejorarlo. Voy a buscar una imagen de una playa. Esto significa también, como les dije con lo del sushi, disfrutar de esos momentos. Es bueno tener momentos libres, momentos donde nos relajemos, que nos hagan sentir paz. En este caso para mí es la playa. Ahora que ya tenemos listo el Vision Board, procedemos a descargarlo y transferirlo al dispositivo para el que lo creamos. En este caso yo lo creé para mi teléfono y ya que lo tengo en mi teléfono, vamos a establecerlo como fondo de pantalla. Como fondo de pantalla para que podamos recordarnos a diario todas esas metas y propósitos que nos establecimos por cumplir este año. Yo sé que puede sonar abrumador y sentirse mucha presión de las metas que te propusiste por cumplir, ya que pueden sonar que son muchas, pero no necesariamente tenés que cumplirlas este año. Hay metas que se pueden alargar, como en mi caso, que era la meta de crear mi canal, pero la creación de contenido es algo constante, es algo a largo plazo. Entonces se podría decir que todavía continúo realizando metas o propósitos que me propuse el año anterior. No te sientas bajo presión por cumplirlas todas. Hay unas que no se van a cumplir y está bien no cumplirlas. Si hay metas que las estás cumpliendo o estás trabajando para cumplirlas y un día no podés o no tenés energía para levantarte y seguir trabajando ese día, está bien tomarte el día, pero siempre recuerda de que cuando hay una caída en el camino para lograrlo, te podés levantar y seguir trabajando. No eches el progreso a la basura. Recordad que el día de mañana es una nueva oportunidad para seguir haciendo lo que te gusta y lo que te propusiste cumplir. Y bueno, espero que este video les haya funcionado para discernir y saber cómo planear y crear tus metas para este nuevo año. Yo me siento súper emocionado y listo por iniciar este año 2026. Me siento con la mente súper fresca y motivado, con ansias de esperar de que el año ya inicie y comenzar a trabajar en todo esto que me he propuesto. Si hacen su Vision Board, déjenme en los comentarios cuál es la meta más grande que se propusieron para este año. Si utilizaron una herramienta de creación gratuita o un planificador, déjenmelo saber y muéstrenlo cómo les quedó. Estoy súper emocionado por leerlo y verlo. Gracias.